Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces de la Literatura, un espacio donde vamos a explorar las grandes obras que han marcado la historia y la sensibilidad humana a través de los siglos. Somos Voces de la Literatura y los invitamos a sumergirse con nosotros en uno de los pilares de la literatura universal. Hablo de Los Miserables, escrita por el inmenso Víctor Hugo en 1862. Esta no solo es una novela extensa y compleja, es un testimonio poderoso sobre la injusticia social, la redención, el sufrimiento y la esperanza. ¿Quién fue Jean Valjean y por qué su historia nos sigue conmoviendo hasta el día de hoy? ¿Por qué la pobreza, el amor, la política y la revolución se entrelazan tan profundamente en esta obra? Hoy vamos a hablar de eso y más, del contexto histórico que inspiró la novela, del estilo literario de Hugo y sus personajes y su impacto cultural. Así que si eres un amante de la literatura o simplemente tienes curiosidad por entender por qué Los Miserables sigue siendo tan relevante, quédate. Te prometo un viaje emocional lleno de reflexión y descubrimiento. Así que comencemos. Vamos a dar un pequeño viaje en lo que es el contexto histórico de esta obra. Para entender Los Miserables debemos retroceder al contexto en el que fue escrita. Francia atravesaba quizás un periodo de fuertes transformaciones sociales y políticas. La Revolución Francesa había dejado ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pero la realidad estaba llena de desigualdad, pobreza y represión. Víctor Hugo, que además de novelista fue un poeta, dramaturgo y político, quiso que su obra fuera un espejo de su tiempo. El autor mismo declaró que mientras existiera la miseria en el mundo, la obra tendría una razón de ser. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la trama principal. El corazón de la historia late en torno a Jean Valjean, un hombre que fue condenado a prisión por robar un pedazo de pan para alimentar a su familia. Tras años de trabajo forzados, logra salir en libertad, pero la sociedad no lo acepta. Su encuentro con el obispo Myriel, quien le ofrece bondad en lugar de rechazo, transforma su vida. Desde ese momento, Valjean se convierte en un símbolo de redención y esperanza. A lo largo de la novela, Valjean lucha por rehacer su vida, pero siempre está perseguido por el inspector Javert, un hombre que representa la ley estricta, inflexible y sin espacio para el perdón. Esta tensión entre ambos personajes refleja el eterno conflicto entre la justicia legal y la justicia moral. Paralelamente, conocemos a Fantine, una mujer que cae en la miseria y la explotación, y cuya hija, Cosette, queda en manos de los crueles Thénardier. El destino de Cosette se entrelaza con el de Valjean, quien se convierte en su protector. Y en el trasfondo, encontramos la revuelta estudiantil de 1832 en París, donde los jóvenes luchan por un futuro mejor, encarnando el espíritu revolucionario de la época. Hola a todos. Cada personaje es un reflejo de condición humana. Jean Valjean, la fuerza del bien y la capacidad de cambiar. Su vida muestra que nadie está considerado a ser lo que fue. Siempre hay espacio para la redención. Javert, el antagonista, aunque rígido y despiadado, es también un personaje trágico, atrapado en la obsesión por aplicar la ley sin comprender la misericordia. Fantine, víctima de la sociedad y de la pobreza y del machismo en su tiempo. Su sufrimiento representa a los marginados e insensibles. Cosette, símbolo de la inocencia que sobrevive y fortalece gracias al amor y la protección. Marius, el joven estudiante revolucionario que se enamora de Cosette, representando la juventud idealista y soñadora. Los Thénardier, astuto y egoísta, muestra el rostro de corrupción y el abuso en los tiempos de miseria. En la sección de nuestros temas centrales, en la obra Los Miserables es mucho más que una novela de aventuras. Los temas que aborda siguen siendo actuales. La justicia y la ley es lo mismo que cumplir la ley que hacer justicia. La redención personal, la posibilidad de cambiar y comenzar de nuevo. La pobreza y la desigualdad. Víctor Hugo denuncia un sistema que margina a los más vulnerables. El amor en todas sus formas.
el amor paternal de Valjean hacia Cosette, el amor romántico entre Cosette y Marius y el amor universal hacia la humanidad. Hola a todos, yo voy a hablar sobre los valores. Los Miserables nos muestra valores humanos profundos y conmovedores. Por ejemplo, el valor de la redención. Jean Valjean, el protagonista, pasó de ser un ex convicto resentido a un hombre justo y compasivo. Su cambio demuestra que todos merecemos una segunda oportunidad. También está el perdón, representado por el gesto del obispo que decide ayudar a Valjean en lugar de condenarlo. Otro valor importante es la solidaridad, que se refleja cuando Valjean cuida de Cosette como si fuera su propia hija. Y por supuesto no podemos olvidar el amor. En todas sus formas, el amor paternal, el amor romántico y sobre todo, el amor al prójimo. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy día vengo a presentarles la otra cara de la moneda, los antivalores. Uno de los más evidentes es la injusticia. Valjean fue condenado a años de prisión por robar un simple pedazo de pan para alimentar a su familia. También está la represión, representada por el inspector Japierre, quien aplica la ley de forma estricta sin espacios para la compasión. La desigualdad social es otra gran crítica. Los pobres viven en condiciones terribles, sin apoyo ni oportunidades. Y vemos la hipocresía, cuando la sociedad condena a personas como Fantine sin saber por lo que han pasado. Bien, muchas gracias. Desde su publicación, Los Miserables fue un fenómeno mundial, aunque recibió críticas de algunos sectores conservadores. La novela se convirtió en una lectura popular y revolucionaria. Con el tiempo, su influencia trascendió la literatura. La historia ha sido adaptada al cine en numerosas ocasiones, pero sobre todo alcanzó fama universal gracias al musical estrenado en 1980, que hasta hoy sigue llenando teatros en todo el mundo. Incluso quienes no han leído la novela conocen frases, canciones o escenas inspiradas en Los Miserables. Es una obra que ha logrado mantener viva su vigencia durante más de 160 años. Vamos a dar un pequeño viaje en lo que es el contexto histórico de esta obra. Para entender Los Miserables debemos retroceder al contexto en el que fue escrita. Francia atravesaba quizás un periodo de fuertes transformaciones sociales y políticas. La Revolución Francesa había dejado ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pero la realidad estaba llena de desigualdad, pobreza y represión. Víctor Hugo, que además de novelista fue un poeta, dramaturgo y político, quiso que su obra fuera un espejo de su tiempo. El autor mismo declaró que mientras existiera la miseria en el mundo, la obra tendría una razón de ser. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio y también el cierre de esta etapa en nuestro podcast. Ha sido un gusto compartir ideas, opiniones y sobre todo buenos momentos con ustedes. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje de parte de todo nuestro equipo. Jesús Gómez, Esti Carica, Jairo Lupuche, Rubén Vilca, Luis Córdoba, Maite Santesteban y mi persona, John García. Hasta la próxima y que sigan los buenos proyectos.